¿Quién se anima a dibujar el ilíaco, el psoas mayor? En este dibujo que tenemos acá. Así practicamos. Que uno dibuje y otro compañero le puede ir diciendo las inserciones. Bueno, mientras el compañero dibuja el glúteo menor, otro compañero puede ir dibujando el psoas mayor, el ilíaco. Que en conjunto el psoas mayor con el ilíaco van a formar el iliopsoas. Estos dos músculos, estos dos vientres, se unen en un solo tendón para terminar en el fémur, ¿no? Entonces podríamos decir que el psoas mayor va desde las vértebras lumbares hacia el fémur, y el ilíaco va desde el coxal, desde la fosa ilíaca, hacia el trocánter menor del fémur, ¿no? ¿De qué parte de las vértebras se inserta el psoas? ¿Y de qué me sirve a mí saber en qué parte de la vértebra se inserta? ¿Es lo mismo si se inserta en la cara anterior, o en la cara lateral, o en las apófisis transversas? ¿Me cambia la acción que realiza ese músculo? Entonces. Claro, porque sí, primero cuando están en la parte anterior, digamos, realizan flexión, ya sea tanto de la cadera, o pueden ser una rotación de la rodilla, por eso se diferencia, siempre y cuando estén en la parte anterior. O en el caso de la rodilla, claro, o en el caso de la rodilla, cuando están en el lateral, que van, digamos, insertados en la parte lateral, hacen rotación lateral. Perfecto, ahora cuando lleguemos a rodillas vamos a explicarlo bien a eso, ¿no? Bueno, entonces, si yo tendría que dibujar el músculo, vamos a pasar entonces acá, que acá lo tenemos. Entonces, vemos que se inserta. Acá. Se inserta en la cara lateral del cuerpo de las vértebras, desde torácica 12 hasta lumbar 4, y también en el disco intervertebral que se encuentra en estas vértebras. En la torácica 12 se inserta más bien en el borde inferior, cara lateral, ¿no? Entonces, ya viendo que se inserta en el lateral, cuando este músculo se contrae, va a ser inclinación del raquis lumbar. Y después vemos también acá que se inserta en la cara anterior de las apófisis transversas. Y eso, además de hacer inclinación, le va a agregar una acción más a las acciones que realiza este músculo. ¿Cuál les parece que es? Ya sabemos que hace flexión, que hace inclinación, ¿y qué más? Extensión también. Son opuestas esas acciones. Un músculo que hace flexión no va a ser lo opuesto, que sería extensión. Rotación. Rotación, perfecto. Y quizás a veces es difícil, viendo esto así en esta imagen, entender que hace rotación cuando se contrae. Sería así. Se contrae el de este lado, tira de la cara anterior de las apófisis transversas, y ¿hacia dónde las va a llevar? Las va a llevar hacia allá. A ver, ahí sería. Las va a llevar hacia anterior.
como yo dibujo así, hacia allá la lleva, ¿no? A todas las apófisis transversas donde se inserta. Y entonces, si yo estas apófisis transversas las llevo hacia anterior, me va a terminar rotando todo esto de acá hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado opuesto. ¿Se entiende entonces por qué realiza, nosotros le decimos, rotación heterolateral? Porque se contrae el de este lado y me termina rotando hacia el lado opuesto. Si tuviéramos acá de otra manera para poder entender la acción, a veces hay animaciones que muestran, ¿no? Es como que yo tengo, el músculo se inserta, está acá, ¿no? Y tira de acá, entonces me inclina. Pero además de insertarse acá, se inserta un poquito más atrás. Entonces cuando se contrae, me termina rotando. Y como se contrajo el de este lado y me rotó hacia el lado opuesto, rotación heterolateral. Ahora, si este que se contrajo me rota hacia el mismo lado, rotación homolateral. Entonces, la inserción proximal es en la cara lateral del cuerpo de las vértebras desde torácica 12 hasta lumbar 4, en el disco intervertebral, y en la cara anterior, como vemos acá, cara anterior de las apófisis transversas, desde el lumbar 1 hasta el lumbar 4. Después tenemos acá, el ilíaco. A ver, ¿quién me podría decir dónde se inserta? Miren, yo saco el músculo. ¿Dónde les parece? Saco estos dos. En el fémur. Sí, van hacia el fémur. El ilíaco. En la fosa ilíaca. Fosa ilíaca. Perfecto. Eso podemos decir como principal, ¿no? Si queremos agregar un poquito más, podemos decir, acá tenemos la cresta ilíaca, que tenía 3 labios, entonces podemos decir en el labio interno de la cresta ilíaca, también se inserta en el sacro, y acá tenemos la línea arqueada, también se inserta ahí. Entonces, ahí los vuelvo a poner, y saco este músculo para que lo podamos ver, donde se va a insertar, que este músculo pasa por, acá teníamos las espinas ilíacas, y después por debajo de la espina ilíaca, esta de acá, ¿no? Espina ilíaca anteroinferior, teníamos esta escotadura, que es la escotadura del psoas. ¿Por qué pasa el psoas? Entonces vemos que viene bien hacia anterior y se va a meter ahí, casi llegando a posterior, donde tenemos el trocánter menor del fémur, ¿no? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Me va a rotar el fémur hacia el lateral. Yo tiro de acá y el trocánter menor lo va a llevar hacia anterior, ¿no? Rotándome el fémur. Y también cuando se contrae, el fémur que está acá, tira esto y me va a llevar el fémur más hacia adentro. ¿Lo rota lateralmente? Rota ¿Este o no? Rotación externa, sí. Entonces, decimos que en la columna, cuando se contraen los dos puntos, hacen flexión del raquis lumbar, y cuando se contrae uno solo, hace inclinación y rotación heterolateral. Y después, en su inserción distal, hacen flexión de cadera y rotación lateral. Sería como, imaginemos que
este es el fémur, ¿no? Y viene este músculo a insertarse acá, que se mete ahí. Cuando tira, me lleva, termina produciendo eso, el músculo viene por anterior, ¿no? Y se mete ahí, en el trocánter menor. Cuando tira, rota el fémur. Esto ya lo explicamos. Vamos a pasar a ver a otro músculo. A ver quién me puede contar un poquito del glúteo mayor. ¿Y por dónde se inerva? Está inervado por el nervio femoral, por una rama colateral del nervio femoral, que es el nervio del ilíaco y el nervio del psoas, pero con que digan nervio femoral ya es suficiente, porque el nervio femoral va a inervar aquellos músculos de la región anterior, que vemos que son flexores. ¿Quién me puede hablar un poquito del glúteo mayor? ¿Dónde se inserta? ¿Qué acciones realiza? Bueno, este se inserta en toda en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en el borde sacro y en el coxis, ¿puede ser? Sí, llega hasta el coxis. Perfecto. Si queremos especificar un poquito más, podemos decir que este músculo tiene dos capas, una capa superficial y una capa más profunda. La más superficial es, como dijo el compañero, se inserta en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, en el labio externo, en la cresta sacra lateral, y llega también a la cara posterior del coxis. Lo saco. A ver. También se inserta en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. También se inserta, nosotros tenemos acá, tenemos la fascia de los glúteos, que va a recubrir al glúteo medio. Y el glúteo mayor se inserta en esta parte de acá, en el borde lateral de esa fascia de los glúteos. De ahí, esta capa superficial de este músculo se va a insertar en el borde lateral de la cintilla iliotibial. Movemos acá. Ahí. Entonces, ahora cuando describamos el tensor de la fascia lata, vamos a ver que el tensor de la fascia lata junto al glúteo mayor tiran de esta cintilla. Y después, la capa más profunda del glúteo mayor se va a insertar en la vertiente más lateral de la trifurcación de la línea áspera. Si tendríamos que dibujar acá la línea áspera, podríamos hacer, por acá viene subiendo y se divide en 1, 2 y 3 vertientes. Esta la vamos a llamar vertiente lateral, vertiente medial, y esta, bueno, se va a insertar en la vertiente lateral de la trifurcación de la línea áspera. Y después, la capa profunda, en su inserción proximal, se va a insertar nosotros teníamos acá en la cara glútea del ilion, que se encuentra en la cara lateral del ilion, teníamos las líneas glúteas, que era línea glútea posterior, línea glútea anterior, y entonces si tuviéramos que dibujarla, sería acá más o menos, la línea glútea posterior. El glúteo mayor se inserta por detrás de la línea glútea posterior.
A ver, yo lo saco un segundo, así vemos una cosa. Miren, ubiquemos acá tenemos la coxofemoral, la articulación, no la vemos bien porque están todos los músculos, pero si la tenemos que ubicar es acá. Y ahora volvemos a poner el glúteo mayor, y entonces dibujamos a qué altura está la coxofemoral, que sería ahí. ¿De qué me sirve saber a qué altura está? Porque me va a dar información de saber qué acciones realiza el músculo, o por lo menos me va a ayudar. Como pasa por encima de esta articulación, cuando se encuentra en las fibras superiores, me va a elevar, sería el... ¿Abducción hace? Abducción, ¿no? Me llevaría el fémur hacia el lateral. Después, con las fibras que se encuentren, que pasen por debajo de esta articulación, me va a llevar el fémur hacia medial, va a ser aducción. Y después, bueno, la acción que ya sabemos, que como pasa por posterior de esta articulación, hace extensión de la articulación de la cadera. Después le continúa yendo más profundo, tenemos el glúteo medio. ¿Por qué está inervado el glúteo mayor? Que no lo dijimos. Rama colateral del plexo sacral. Sí, una rama colateral del plexo sacro, que es el nervio glúteo inferior. Okay. Bueno, el glúteo medio, vamos a hacer esta parte acá. Glúteo medio, vemos que se inserta en, si tendríamos que dibujar las líneas glúteas, sería así. Entonces, acá ya sabemos que se inserta el glúteo mayor, hago un piquito así, como glúteo mayor, glúteo medio, y acá se va a insertar el glúteo menor. Entonces, esta es la línea glútea posterior. Esta línea glútea anterior. Entonces, el glúteo medio se inserta en la cara glútea entre medio de las dos líneas glúteas, anterior y posterior. Y también se inserta en la parte más superior de la cresta ilíaca. Sacamos el otro músculo, este lo podemos sacar, y ahí quedaría, podríamos dibujar también que acá tenemos la línea glútea inferior, y entonces podemos decir que el glúteo menor se inserta entre medio de la línea glútea inferior y la línea glútea anterior. De ahí ambos músculos, como veíamos recién, van hacia la parte más superior del trocánter mayor. Ya sabemos que como pasa por encima de la articulación, hace abducción, y como sería para estos dos músculos, tanto el glúteo menor como el glúteo mayor, la acción es muy similar a como era en el deltoides, en el brazo. Porque con las fibras más posteriores hace extensión y rotación lateral, con las fibras más anteriores hace flexión y rotación medial. Así que hace 5 acciones, tanto el glúteo menor como el glúteo mediano. Estos dos músculos, junto al tensor de la fascia lata, están inervados por el nervio del glúteo superior.
Y aprovechando que somos poquitos, si estaríamos en situación de integrador, ¿cómo podríamos, imaginemos que a ustedes le dan un hueso, imaginemos que es el coxal, este que lo vimos la semana pasada, ¿cómo comenzarían a describirlo ustedes? ¿Qué podrían decir? ¿Los rasgos óseos del hueso? Sí, uno primero tiene que presentar el hueso, ¿no? Ah, Primero bien. va a tener que decir qué tipo de hueso es, bueno, decir qué tipo de hueso es, entonces ahí eso te va a llevar a decir si posee unas extremidades, cara, puedes hablar un poquito de eso, y después cuando empezás a decir rasgos óseos, tenés que ubicarlos, ¿no? Tenés que, por ejemplo, decimos, bueno, la fosa ilíaca se encuentra en la cara medial, la cara glútea, donde vamos a encontrar la línea glútea anterior y línea glútea posterior, se encuentra en la cara lateral. Y eso te lleva a que puedas hablar de inserciones de algunos músculos que se inserten ahí. Bien. Ya tenemos, Sí. ya tenemos acá, hablamos de algunos músculos. Entonces podemos decir, bueno, el ilíaco se inserta en la fosa ilíaca, y eso te lleva a poder decir las acciones que realiza. Bueno, es flexor de cadera. Y también hay otros flexores, y hablas de otros flexores de cadera. Entonces, esa es la idea del integrado, que ustedes puedan pasar, hilar todos los temas que fuimos viendo. Bien. Quizás O sea, no es- podemos empezar, sí, diciendo que es un hueso plano, que tiene cara interior y cara exterior, que tiene 4 vértices o cuatro ángulos, se podría decir, que tiene un ángulo superior, uno anterior, posterior e inferior. A su vez estos tienen espinas y escotaduras por donde pasan algunos músculos. Bueno, por ejemplo, en la espina sacra anterior se insertan el músculo, venía bien. sí, perfecto. También puedes hablar un poquito de decir que tiene los bordes, cómo se llaman esos bordes. En este caso es borde superior, anterior, inferior y posterior. Bien. Como pasaba en la escápula, que como tiene otra posición en el cuerpo, tenía un borde medial, un borde lateral. En este caso cambia, ¿no? Borde anterior, borde posterior. Por eso a veces no es necesario estudiarse algo tan minucioso, sino poder ir pasando de un tema a otro, ¿no? Como demostrando que hay un conocimiento como integral, ¿no? Que sirva a ustedes también. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a los pelvitrocanterios. Recién son 8 músculos lo que son los pelvitrocanterios, recién nombramos 2. Son todos aquellos que van del coxal hacia el trocánter mayor. ¿Estos los definimos como parte posterior? Sí. Sí, sí. Tenemos, ya es la parte posterior, exacto. Tenemos el más superior, que es el piriforme, que vemos que se inserta en la cara anterior del sacro. Si uno quiere especificar un poquito más, bueno, puede decir que se inserta a la altura de las vértebras sacras, desde la segunda hasta la cuarta, y rodeando, contorneando los agujeros sacros anteriores. Y de ahí se va a dirigir a la parte más superior del trocánter mayor. Además, todos los pelvitrocanterios van a ser rotadores laterales. Vemos que pasan por posterior de esta articulación. Me va a llevar este trocánter mayor, me lo va a aproximar hacia el coxal, haciendo una rotación externa.
Vemos así, lo ponemos de costado y vemos que pasa por posterior. Y además, le podemos agregar que hace abducción, porque pasa por superior. Claro. Después le va a continuar el gemelo superior, que Profe, ¿cómo era la inserción distal? trocánter mayor. Todos los pelvitrocanterios se insertan en el trocánter mayor. Todos los pelvitrocanterios van desde el coxal hacia el fémur. Los pelvitrocanterios son rotadores externos, ¿no? Bueno, gemelo superior. Se inserta en la cara lateral de la espina isquiática. Tenemos acá el obturador interno. Si lo saco, vemos acá el foramen obturador, que lo encontraba tanto en la cara medial como en la cara lateral. Entonces, este obturador interno se inserta en la membrana obturatriz, esta blanquita. Membrana obturatriz. La diferencia es que están inervados por distintos nervios. Exacto. Ahora lo vamos a ver. Todos los pelvitrocanterios están inervados por ramas colaterales del plexo sacro, excepto el obturador externo, que está inervado por el plexo lumbar. Bueno, vemos que el obturador interno se inserta en la cara medial de la membrana obturatriz y en el contorno que rodea este foramen. Ahí lo volvemos a poner. Vemos que pasa por debajo de la espina isquiática, ¿no? Hace como se codea, ¿no? Hace un codo, y para llegar al trocánter mayor. Después tenemos el gemelo inferior, que nosotros podríamos marcar. Todo esto es la tuberosidad isquiática. Se inserta en la parte más superior de la tuberosidad isquiática para llegar al trocánter mayor. Después, más inferior, tenemos al cuadrado femoral, que se inserta en el borde lateral de la tuberosidad isquiática, y de ahí va a ir hacia la cresta intertrocanteria, que era todo esto, ¿no? La cresta intertrocanteria. Tenemos ahí, acá. Tenemos extremidad proximal del fémur, cabeza del fémur, trocánter mayor, trocánter menor, y ahí sí se ve la cresta intertrocanteria, que se encuentra en la parte posterior, porque en la parte anterior, la línea que va desde el trocánter menor hasta el trocánter mayor es la línea intertrocanteria. Además de ser rotador externo, ¿qué otra acción les parece que realiza? Como pasa por debajo de la articulación. Flexión. Flexión es opuesto, mirá. Vamos a ponerlo así. Lo ponemos de costado. Pasa por posterior de la articulación. Entonces, es extensor, sí, perdón. Sí. Extensor, sí. ¿Y qué más? Pasa por debajo. Cuando se contrae me lleva el fémur hacia Aducción. medial. Hacia aducción también. Aducción. Entonces a este le agregamos también esa acción.
Y después vemos acá que tenemos al obturador externo que, como habíamos dicho, se inserta en el contorno del agujero obturador en la cara lateral del coxal, ¿no? Y de ahí se dirige hacia el trocánter mayor. Como decíamos, acá viene transcurriendo el nervio femoral, da inervación a este músculo, una rama colateral del nervio femoral. Es por el nervio obturador. El nervio obturador es una rama terminal del plexo lumbar. En cambio, los demás pelvitrocanterios, que nombramos recién, como se encuentran acá en la parte posterior, están inervados por ramas colaterales del plexo sacro. Bueno, después tenemos acá, por ejemplo, el tensor de la fascia lata, que vemos que esta partecita más colorada es la parte de fibras contráctiles. Y después todo esto blanco es la parte tendinosa. Este se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior y en la parte más anterior de la línea externa de la cresta ilíaca. De ahí va a ir hacia al tubérculo de Hervey. Vemos ahí el tubérculo de Hervey. Y también se va a insertar en toda la superficie que se encuentra alrededor del tubérculo de Hervey. Tengo otra imagen también. Acá. Este de acá es el tensor de la fascia lata. Toda la parte blanca es la parte del tracto iliotibial, la parte tendinosa. Y vemos acá que llega al tubérculo de Hervey, que se encuentra en el cóndilo lateral de la tibia. También vemos cómo sus fibras van a insertarse en el borde lateral de la rótula. Y también se inserta, ¿se acuerdan que la línea áspera del fémur hacia abajo se bifurcaba? Bueno, también se inserta la distal se bifurca en dos, la superior en tres. Perfecto. Entonces, en esta distal, en esta línea en la parte inferior, la vertiente lateral, en esa se va a insertar también. Eso sí, uno también puede decir, bueno, que se inserta en el tubérculo de Hervey y ya es suficiente. Si quiere ir agregando, mejor. Bueno, y acá vemos. Entonces, ¿qué acciones va a realizar? Viendo acá la posición de este músculo, ¿dónde se encuentra? Así, lo vemos lateral, que se encuentra lateral. Lateral. Sí. ¿Es abductor? Sí. ¿Qué más? Si alguien quiere participar y también decir qué otras acciones realiza, así practicamos para el integrador. ¿Qué acciones realiza el tensor de la fascia lata? Rotación. Tensor de rodilla, rotación externa, y flexión, abducción y rotación interna de cadera. Sí. Nosotros vamos a decir. Tenemos, a ver si ahí se ve, mi rodilla. Tenemos acá cóndilo medial de la tibia, y de este lado
cóndilo lateral de la tibia. Entonces, todos los músculos que vengan del muslo, ¿no? Y se inserten en el cóndilo medial, cuando tiran, me van a llevar la punta del pie hacia medial. Entonces, rotación interna de rodilla. Todos los músculos que vengan del muslo hacia el cóndilo lateral de la tibia van a tirar y me van a hacer rotación lateral de la tibia. Así que como yo sé que se inserta en el cóndilo lateral, tira y hace rotación externa. Si yo tuviera que marcar el eje de la articulación de la rodilla, como el eje de flexo-extensión, como que pasa por anterior del eje, para insertarse en el cóndilo lateral, va a ser extensión de rodilla. Lo ponemos así de costado. Entonces vemos que a esta altura, acá, a esta altura, bueno, lo voy a dibujar mejor, acá. Ahí está la articulación, la coxofemoral, y pasa por anterior. Por eso es que me doy cuenta que hace flexión. Y si yo acá tuviera que marcar el eje de la flexo-extensión, bueno, tendría que ser más derecho esto, sí, bueno. Como pasa por anterior, hace extensión. Y como se inserta en el cóndilo lateral, hace rotación lateral de rodilla. Pero entonces es flexión de rodilla, no extensión, ¿no? Mira, hace extensión de rodilla, porque se inserta más anterior. Ahí está. Si yo tuviera que marcar el eje de la flexo-extensión en la rodilla, pasaría por acá. Todos los músculos que se insertan desde esta línea para anterior van a ser extensores de rodilla. Y todos los que se insertan de esta línea para posterior van a ser flexores de rodilla. Claro. Como que si ubicamos la rodilla, se inserta acá, en el tubérculo de Herdy, y vemos que está bastante anterior, ¿no? Está bien. Por eso es que va a ser extensión. Está bien. Y después respecto a si hace rotación interna o externa, ya aprendiéndonos en qué cóndilo se inserta, ya sea en el medial o en el lateral, eso ya nos da la información de si hace, bueno, rotación medial o lateral. Bien. Están inervados por... El nervio glúteo superior. Como por acá tenemos el glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata, están los tres acá, ese nervio da inervación a esos tres músculos. Después, otra cosa es que, ahí está. Bueno, nosotros ya lo sacamos al glúteo mayor, pero bueno, tanto el glúteo mayor como el tensor de la fascia lata actúan en conjunto, porque tiran de esta fascia. ¿En la abducción también? Sí. ¿O no? ¿Sí? Bueno, después los músculos que forman, vamos a pasar a los de el muslo. El muslo está conformado por la cara anterior, los músculos de la región anterior, región medial y región posterior. La cara anterior está conformado por dos músculos, el cuádriceps y el sartorio. Tenemos el sartorio, se inserta en
acá, espina ilíaca anterosuperior. Y de ahí va a ir hacia el cóndilo medial de la tibia. Espina ilíaca. Y de ahí va hacia el cóndilo medial de la tibia. Acá, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué acción realizará? Medial. Rotación medial en la articulación de la rodilla, ¿y qué más? Y extensión. Hace flexión, porque vemos que pasa, a veces pasa bastante posterior, medial, pero más hacia posterior. Entonces, como es un músculo que es biarticular, nosotros tenemos que especificar las acciones que realiza en la articulación de la rodilla y las que realiza en la articulación de la cadera. En la rodilla ya dijimos flexión y rotación medial. Y acá, en la cadera, ahí, es este, ¿no? Este es el sartorio, acá tenemos la femoral, sabemos que nos damos cuenta que hace flexión. ¿Qué más? Tira esto tira, ¿y qué más va a realizar? Rotación de cadera. Sí, rotación ¿pero qué rotación? Puede ser interna o externa. Rotación interna. Rotación externa. ¿Se entiende? Que sería, no tiene que imaginarse así. Esto se va a contraer. Entonces la pierna, el muslo, me lo va a llevar así. Hacia adelante. Hacia el lateral. Hacia reducción y rotación lateral. Muestro así con un elástico, ¿no? Ubico espina ilíaca anterosuperior. De ahí, y ubico acá cóndilo medial de la tibia. Como el elástico se acorta como el músculo, ¿no? Realiza, me va a llevar la punta del pie hacia medial y hace flexión. Y la cadera me hace una abducción, rotación externa y flexión. Por eso si yo pongo así, me pongo en esta posición, estoy haciendo todas las acciones que realiza este músculo. Bien. Y está inervado por el nervio femoral, que da inervación a todos los músculos de la región anterior, el cuádriceps y el sartorio. Y acá tenemos al cuádriceps, que está conformado por 4 porciones. La porción más superficial es el recto femoral, que vemos acá que en su inserción proximal tiene una cabeza. Vasto medial, ¿no? Este es el más superficial, es el recto femoral. Ah, perfecto. Es el que atraviesa la articulación de la cadera. El recto femoral es el que llega más. ¿También es biarticulares? No. Sí. Ah. Mirá, acá si me doy cuenta. Está bien anterior, así que este hace extensión de rodilla. Sí, ¿qué más? A ver, lo pongo de costado. ¿Extensión de cadera también? Y mira, acá lo marco, es este. Y acá tengo la recto femoral, acá atrás. Y acá está el músculo. Y cuando se contrae me va a llevar la pierna acá. Abductor.
No, sería así este músculo. Porque va acá, espina ilíaca anteroinferior, sería, y lo llega hasta acá, ¿no? Hace extensión de rodilla y flexión de cadera. Va todo anterior. Es el principal extensor de la articulación de la rodilla. Entonces, el cuádriceps está conformado por 4 porciones. La porción más superficial es el recto femoral, y vemos que es el único que atraviesa la cadera, porque llega más alto. Los demás ven que se insertan directamente en el fémur. El recto femoral es el que llega hasta el coxal. Y ahí se va a insertar tiene una cabeza directa y una refleja, que es, la cabeza directa se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Y la cabeza refleja se inserta en el surco supracetabular. Y después también tiene a veces una porción que es inconstante, que alguna gente lo puede tener y otra gente no, que es se inserta en la cápsula articular. Esa es la corta, dijimos. Esa es la corta. ¿Es una corta y una larga? Tenemos esta de acá, esta es la cabeza directa. Superior. Y esta directa de acá, mira, así. Esta, espina ilíaca anteroinferior, perdón, espina ilíaca anteroinferior. Si querés abreviarlo, podés poner EIAI, espina ilíaca anteroinferior. Y esta de acá es en el surco supracetabular. Teníamos nosotros el acetábulo, teníamos la ceja del acetábulo, por encima, esa superficie se llamaba surco supracetabular. Entonces, describimos el recto femoral, vamos a pasar a los demás. Tenemos por debajo del recto femoral, que se encuentra más profundo, el vasto intermedio. Este va a estar, lo sacamos y vemos que está en contacto con el fémur. Y se inserta en la cara anterior del fémur, en el cuarto superior del fémur, hacia abajo, ¿no? En la cara anterior, cara lateral y cara medial del fémur, y también los bordes correspondientes. Después, el vasto lateral y el vasto medial se insertan, vamos acá, teníamos la línea áspera acá, ¿no? Que hacia arriba se trifurcaba. Estos vastos, el vasto lateral se va a insertar en el intersticio lateral de la línea áspera. La línea áspera lateral, la vertiente lateral. Y el vasto medial se va a insertar en la vertiente medial de esta trifurcación de la línea áspera. De ahí vemos que esta línea se encuentra posterior, ¿no? Entonces vemos que esos músculos se insertan desde ahí y van hacia anterior. Es como que sería como que van a envolver al fémur. Ah, bueno, no quería apuntar en realidad. A ver, lo vuelvo a poner. Bueno, lo muestro con este, que acá lo tenemos.
tenemos los tres bastos, nos faltaría el recto femoral, y vemos que en la parte inferior del fémur se unen estas 4 porciones del cuádriceps en un solo tendón, que es el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps se va a insertar en el borde superior de la rótula. A distal. A distal. En que el cuádriceps se une, esas 4 porciones se unen en un solo tendón, en el tendón del cuádriceps. De ahí pasa se continúa por superior de la rótula, para a partir del borde inferior, del vértice inferior de la rótula, va a continuarse con el tendón rotuliano. Que este tendón ya lo habíamos visto nosotros. Que este tendón va desde el vértice inferior de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Y es más, nosotros ya habíamos palpado la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, es por eso que es el principal extensor de la articulación de la rodilla. Tenemos que especificar, decimos, en la articulación de la rodilla es extensor, y en la articulación de la cadera, el cuádriceps es flexor de cadera. Y está inervado por el nervio femoral. En este caso vemos que este músculo es recto, va todo por anterior. No tenemos fibras que vayan hacia un lateral o hacia la parte medial. Por eso es que no realiza rotación ni nada de eso. Solamente hace flexión y extensión. Saco a este, vamos a mostrar los de la región medial. Tenemos el más medial de todos, es el gracil. El gracil se inserta, acá marcamos, el pubis. En el cuerpo del pubis, casi llegando, acá tenemos la sínfisis del pubis. Casi llegando a la sínfisis del pubis. De ahí va hacia, a ver, vemos, cóndilo medial de la tibia. Y acá va a tener las mismas acciones que habíamos marcado del sartorio. Hace flexión y rotación medial. Entonces, nosotros vemos que el gracil, el sartorio y acá el semitendinoso conforman estos tres la pata de ganso, que es porque cuando se sacan estos tres músculos, la huellita que dejan, la inserción, es similar a la pata de ganso, que se encuentra en el cóndilo medial de la tibia. Entonces, el gracil, en la articulación de la rodilla, dijimos flexión y rotación medial. Y acá, en la articulación de la cadera, ¿qué acción va a realizar? Tira, se contrae este músculo y hacia dónde me va a llevar el fémur. Va, y ya viendo que pasa por medial de la coxofemoral. ¿Qué está diciendo? ¿Qué información está dando? Aducción. Aducción, perfecto. Y mira, y lo pongo así de costado, y acá tengo el músculo que va hacia anterior, porque va al pubis, que es el hueso que se encuentra anterior e inferior del coxal. Y acá atrás tenemos la coxofemoral. ¿Qué otra acción va a hacer? Pasa por anterior.
Extensión. Para que sea extensión dijeron. Sí, yo dije extensión. No, bien, a ver, vamos a marcar algo. Tendría que ser que este músculo viene desde acá y se inserta acá, por ejemplo. Entonces, pasó por posterior de la coxofemoral. Entonces, ahí sí, cuando se contrae, imaginemos que esta línea, este músculo, ¿no? Se acorta y me lleva el fémur hacia posterior. Entonces haría una extensión. Pero vamos a hacerlo más exagerado. Acá tenemos el pubis, a esta altura. Y este músculo viene así, ¿no? Cuando se Bien. acorta, me va a llevar Flexión. Al estar anterior, flexión. flexión. Y está inervado por el nervio obturador. Todos los músculos de la región medial del muslo están inervados por el nervio obturador. Solamente podemos decir que el aductor largo tiene doble inervación. Es el único que tiene doble inervación, que además del nervio obturador, está inervado por el nervio femoral. Y eso lo podemos explicar porque ven que es el que se inserta más anterior, y bueno, ¿se acuerdan que por acá pasaba el nervio femoral? Por eso. Bueno, el aductor largo se inserta en el ángulo del pubis y de ahí se va a dirigir hacia posterior, que tenemos la línea áspera. Entonces, además de aducción, ¿qué otra acción va a realizar? Miren, lo ponemos así. ¿Qué otra acción realiza? Flexión también. Flexión, perfecto. Lo saco y ahora tenemos acá al aductor corto, que se inserta en la rama isquiopubiana y de ahí va a ir también a la línea áspera, que se encuentra posterior, ¿no? También sabemos que hace aducción y lo ponemos también así de costado y nos damos cuenta que hace flexión también. Este es el aductor menor. Aductor corto. Tenemos aductor largo, corto y aductor mayor. Así se llama. En la guía igualmente tenés los nombres. Sínfisis en la proximal es sínfisis pubiana. Rama isquiopubiana. ¿Perdón? Rama isquiopubiana. Que es la sínfisis, como vos dijiste, la sínfisis del pubis se encuentra acá, más anterior. Si yo lo pongo así de costado, sínfisis del pubis está más anterior. La rama isquiopubiana era donde se unía el pubis con el isquio. Corto, rama isquiopubiana. De ahí va a ir a la línea áspera. Dijimos que hace aducción y flexión. Y después tenemos acá al aductor mayor. Vemos acá. Se inserta en todo esto. La tuberosidad isquiática. Cuando nosotros nos sentamos derechos, estamos sentados sobre isquiones. Estamos sentados sobre la tuberosidad isquiática. Bueno, su inserción distal es en la línea áspera. Después habíamos dicho que la línea áspera se bifurcaba hacia inferior, se va a insertar en la vertiente o intersticio medial, y también se va a insertar acá en el tubérculo del tercer aductor.
tenemos acá el fémur, acá sería el tubérculo del tercer aductor. ¿Qué arteria pasaba por acá, por el hiato del aductor? La arteria peronea. Peronea es más abajo, va a ser a la altura del peroné. Tenemos, mirá, la arteria femoral va recorriendo por la parte medial del fémur. Cuando pasa acá el hiato del aductor, cambia de nombre y se va a llamar en la parte posterior arteria poplitea. A ver si... Ahí está. Esta es la arteria poplitea, que va a pasar por el hueco popliteo. Entonces, el aductor mayor. Además de ser aductor, miro así, está así de costado. Un poquito más, ahí. Y vemos, acá tengo la coxofemoral. Y acá está el tercer aductor. Isquión es más posterior el isquión. Entonces, ¿qué ¿Es acción realiza? extensor? Extensor. Aductor y extensor. Lo único, los otros dos son flexores. Y ahora pasamos a los músculos de la región posterior del muslo. Podemos decir que tienen en común... Disculpe, el anterior inervado por el femoral, ¿no? Nervio femoral. Los músculos de la región anterior del muslo por el nervio femoral. Los nervios los músculos de la región medial del muslo por el nervio obturador, que habíamos especificado el aductor largo que tenía doble inervación. Y ahora vemos que los músculos de la región posterior están inervados por el nervio ciático, por una rama colateral del nervio ciático. Eso ya pertenece al plexo sacro. Entonces, acá tengo los músculos de la región posterior. Vemos que son tres que tienen en común que estos tres se insertan en la tuberosidad isquiática, que eso yo lo pongo de costado y me doy cuenta que van a ser extensores de cadera. Así que, y después vemos que hay uno que va hacia el cóndilo lateral de la tibia. Y después hay dos que van hacia el cóndilo medial. Así que ya con eso ya me estoy... Y pasan más bien posterior. Pasan por los costados de los cóndilos, pero en la parte más posterior. Entonces ya me está diciendo que son flexores de rodilla y que estos dos que se insertan en el cóndilo medial son rotadores mediales y que este es rotador lateral. Ahí ya agrupamos bastante información. Describimos primero. El semitendinoso y semimembranoso tienen las mismas inserciones, porque, como habíamos dicho, se insertan en la tuberosidad isquiática y de ahí van a ir los dos hacia el cóndilo medial de la tibia. El semitendinoso es el que conforma, habíamos dicho, la pata de ganso, junto al gracil y al sartorio. Y bueno, el semimembranoso se inserta en la cara, en el cóndilo medial de la tibia. Lo sacamos. Y tenemos el bíceps femoral.
Me está diciendo que hay dos porciones, bíceps. Tenemos la porción larga, que atraviesa la articulación de la cadera, entonces es extensor de la articulación de la cadera, y tenemos acá la porción corta, que se inserta en el fémur, en la línea áspera. Estos dos, vemos ahí, van hacia el cóndilo cóndilo lateral y también cabeza del peroné. Entonces, este bíceps femoral, como dijimos los demás, va a ser extensión en la articulación de la cadera, y acá va a ser flexión y rotación lateral de rodilla. Vieron que todos los músculos que ya pasen por más de una articulación tenemos que explicar, decir, ¿no? Bueno, este músculo que pasa por la rodilla hace en la rodilla tales acciones. Y en la cadera hace estas acciones, ¿no? Bueno, ya terminamos con lo que es músculos, vamos a pasar acá. Nosotros teníamos que completar esto, el plexo lumbar. ¿Qué es el plexo lumbar? El plexo es, digamos, de donde derivan los nervios que van a ir a las distintas partes de la parte lumbar o inferior, ¿no?, del tronco. Perfecto. ¿Y cómo está conformado? Por las ramas anteriores de los nervios lumbares, ¿no? Los primeros 4 nervios lumbares. Entonces decimos, plexo lumbar está conformado por las ramas anteriores de los primeros 4 nervios lumbares. Ponemos L1, L2, L3 y L4. Si queremos agregar, podemos decir que recibe un ramo de el T12. Entonces, vemos acá la unión de T12, L1 y L2 me va a dar dos nervios terminales. ¿Cómo se llaman estos? Ilio hipogástrico, ilio inguinal bien, y cutáneo femoral lateral. Y, ay no, génito femoral, algo así. génito femoral. Entonces, la unión de, miren, a ver, hago así, marco con esto. Ahí. Acá. La unión de T12, L1 y acá L2 me va a dar ilio hipogástrico, ilio inguinal. La unión de L1, L2 y L3 me va a dar cutáneo femoral lateral y génito femoral. Son todos ramas terminales, ¿no? Después, este es el obturador y este es el femoral. La unión de L2, L3 y L4 conforma el nervio obturador.
la rama terminal del nervio obturador. Y después, la unión de L2, L3 y L4, el nervio femoral. Entonces, si yo pregunto, ¿qué nervios conforman el nervio obturador? Sigo la línea, sigo acá y llego... El L1, L3 y L4. ¿Está bien? Obturador, seguí el color verde. Por eso, L2, L3 y L4. Perfecto. Con colores es más fácil. Yo quiero saber cómo está conformado el hilo inguinal. Me doy cuenta. T12, L1 y L2. Estas son ramas terminales. Si ahora ustedes cuando escuchen que dice rama colateral del plexo lumbar, bueno, significa que sale de por acá esas ramitas. De por acá, de estos nervios de acá. Rama colateral del plexo del nervio femoral. Son ramitas de acá. Pero bueno, en situación de examen, si a ustedes les pedirían que dibujen el plexo, tienen que poner esta información que está acá. Los colores no hace falta, sino que así como estaba dibujado, sin los colores. Lo que tenían en la guía. Pero sí entender esa diferencia, ¿no? Entonces, igual que el sistema circulatorio, cuando vimos ramas terminales, ramas colaterales, esto es lo mismo. Después, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal son nervios que van transcurriendo por la cara medial del hilio, por eso es que se llaman así. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna pregunta? Tengan en cuenta eso para el examen, para el integrador, de practicar de esa manera, como habíamos dicho, no hacer conocimientos aislados de algunos accidentes óseos, sino poder ubicarlos, en qué partes se encuentran, poder presentar un hueso. Dejo de compartir. Profe, ¿no sabe cuándo es el recuperatorio de primer parcial? Es en la fecha de los integradores, esa es la fecha de... Ah, bueno, gracias. ¿Una pregunta más? El recuperatorio va a ser más o menos de la misma forma que fue el primero, tipo así un formulario por Google. Sí, sí, de la misma forma. No, porque capaz que era oral como el integrador. No, igualmente le van a ir informando, llegado el tiempo, le van a enviar una notificación y le van a ir avisando cómo va a ser. Pero bueno, falta. Ahí están las fechas, seguramente una semana antes se le van a informar cómo va a ser. Bueno chicos, entonces nos saludamos y nos vemos la clase que viene. Bueno, muchas gracias. Muy buena la clase. Chao, chao. Profe, Chao. Perdón, disculpe, ¿cuándo es la próxima clase? Es dentro de 3 semanas. Ahora, estos 15 días son las vacaciones de invierno y después tenemos el último teórico, que ahí vemos los músculos de la pierna y pie. Listo, ahora sí. Gracias. Chao, chao. listo, vacaciones. Hasta luego. Hasta luego.